Compañeritos, solo voy a permitir ingresar a otros compañeritos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeritos. Buenas tardes, licenciado. Espero que todos estén bien. Tenía que, permítame, voy a enfocar en una cosa. Permítame, compañeritos, permítame. Se me olvidó. Solo estoy ingresando más compañeritos. Bien, ¿se mira la pantalla? Licenciado. Sí se ve, licenciado, gracias. Ahí sí se mira, ¿verdad? Audiencia, primera declaración. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto. Va. Solo para retomar lo que hablamos la última vez, el tema de la primera declaración, ustedes ya lo tienen, entiendo. Ya se los pasaron. Sí, licenciado, se les pasó Okay. a los compañeros. Perfecto. Entonces, recordemos el artículo 81 y el artículo 82. Ahí está lo que nos narra cómo se hace la primera declaración. Usted se constituye a la sala de audiencias e inicia como juzgador constituido en la sala de audiencias el día tal, a las horas tal, y manifiesta que usted es el juzgador y se hace constar que la presente audiencia está siendo grabada por sistema tal. Entonces, prácticamente es esta guía. Como les dije, ustedes la pueden mejorar. Está la verificación de todas las partes que tienen que estar en la sala de audiencias. Vuelvo a insistir, ustedes le pueden dar el toque, su particularidad. Esto no está escrito en piedra. Ustedes lo pueden mejorar. Después vienen ya las advertencias preliminares, donde les manifesté, tienen que establecer el objeto de la declaración es para determinar si se liga o no se liga a proceso penal al señor fuero natal. Y después le hace saber que él no está obligado a declarar. Y si él lo hace, pues esto no va a ser utilizado en su perjuicio o en su contra, como realmente se dice. Y el desarrollo de la audiencia es lo que manifestamos en el artículo 81. Se pasa a individualizar al individuo con cada una de las preguntas que se hace constar en el artículo 81 del Código Procesal Penal. Por eso mencionamos acá el artículo 81. Después ya viene la imputación. Yo sé que ustedes al mirar el artículo 82 dice que el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos. Yo les expliqué la vez pasada que intimar, o no me recuerdo si se los dije, intimar e imputar es diferente. Intimar, o sea, el que imputa es el fiscal, porque el fiscal es el que señala los hechos, como dice ahí, con base a una plataforma fáctica, probatoria, jurídica. Y el juez es el que intima. ¿Qué quiere decir eso de intimar? Es cuando después de que se impute, después que el fiscal impute, eso es el punto 9, es exactamente la intimación.
El juez, a veces hay juzgadores más atinados que le hacen un breve resumen de la imputación al sindicado. Después que el fiscal imputa, después el juzgador le dice, en muchos ocasiones, eso se llama intimar, le acerca a los hechos imputados al sindicado o al ya ahora imputado, le acerca los hechos de manera más sencilla, porque el fiscal regularmente habla muy técnico. Entonces, muchas veces la persona que no es técnica en derecho puede desconocer muchas palabras, mucho tecnicismo. Entonces, ahí es donde se usa la intimación. Después que imputa el fiscal, viene el juzgador y le dice, señor Juan Tal, según acaba de manifestar el Ministerio Público, a usted se le señala de haber participado en tal y tal y tal. Entonces, después dice, ¿usted comprendió esos hechos? Sí, señor juez, perfecto. Ahora le pregunto, ¿es su deseo declarar o no declarar? Le vuelvo a repetir la advertencia anterior, que aunque si usted tiene pleno derecho de declarar o no declarar, y si usted declara, esto no va a ser causado o tomado para su perjuicio. Eso es intimar, el acercamiento de la imputación de los hechos técnicos. El juez se los acerca de manera más familiar, más coloquial al imputado. En cambio acá se puso intimar parte del fiscal, es un grave error, pero ustedes lo pueden ver, muchos usan intimar, pero la verdadera palabra es imputar. Bueno, entonces viene ya la imputación y vamos a hablar hoy sobre la teoría del caso y la imputación en sí. De hecho, tengo un ejemplo de la imputación y tenemos un video de la imputación. Entonces, ya viene el juzgador, el fiscal, ya prepara su imputación. Yo creo que les dejé también una hoja como un pequeño ejemplo de lo que es una imputación. Regularmente, con base en el artículo 151 de la Constitución, es la base fundamental por el cual se tiene ahora el Ministerio Público, pues es el que ejerce la acción penal. Entonces ya le hace ver al procesado los hechos, por eso es base fáctica, los hechos, ¿qué hechos? Después puede jugarse a una base probatoria o una base jurídica. Puede ser indistinto. Puede hacer que inicie con, indudablemente, la base fáctica se debe tener y después puede darle la base jurídica de la imputación. Y por último, esos hechos y esa calificación jurídica anteriormente expuesta, señor juez, se puede corroborar con base en las evidencias siguientes: documentos, fotografías, actas de declaraciones, cualquier otra evidencia que se pueda tener. Entonces, o las actas donde están las fotografías, las actas donde están algunas escuchas telefónicas, pero no reproducir las escuchas telefónicas. Es que aquí es lo que yo les decía la vez pasada. En esa base probatoria es donde agarran, yo creo que ahora menos, pero agarraban 3, 4, 5 días para hacer esa base probatoria de la imputación, imagínense. Y una base probatoria de imputación debe ser lo más concreto. Se cuentan con actas de declaración de fulano, mengano, los cuales afirman y determinan y coinciden que fulano de tal participó en tales hechos. Ya hay un sustento, no es algo imaginario del fiscal. Recordemos que lo que el fiscal tiene que, el quantum probatorio, es la probabilidad que el sujeto haya participado, la probabilidad. Aquí no estamos hablando de una certeza positiva, aquí es solo una probabilidad que el sujeto haya participado. Sí, perdonen, es que no muy los veo aquí. Sí, doña Madeline, cuénteme.
Una consulta. ¿Dentro de la primera declaración se realiza la aceptación de cargos? Se puede, recordemos que ustedes manejan muy bien la concentración procesal. Dentro de la concentración, por eso está el principio de concentración procesal, entre menos audiencias o diligencias se hagan para una finalidad, se puede hacer. Se puede. Ahí es donde se solicita la audiencia de aceptación de cargos, en esa misma audiencia. Gracias. Bueno. Sí, don José Rodolfo. Sí, licenciado. Bueno, haciendo como análisis. Entonces, en esta etapa sobre las pruebas, solo sería como tener un listado y damos como la relación causal y ya. No tenemos que especificarla demasiado, No. por así decir. Bien, o sea, tiene que no solo hacer el mire y tenemos tales actas, ¿no? Tiene que ser referencia, tenemos determinadas actas, tenemos determinadas fotografías, tenemos determinados videos, tenemos escuchas telefónicas, todo está documentado en actas que en este momento, señor juez, se las proporciona. Pero no reproducir los medios de prueba, porque todavía no son prueba en primer lugar, son indicios, son evidencias. Entonces, eso solo es documentar de esa probabilidad de participación. ¿Para qué escuchar todas las conversaciones telefónicas? Como se los dije la vez pasada, eso no es conveniente porque en primer lugar no existe una certificación que garantice que la persona es la que precisamente se dice que es. Esto solo hasta con los peritajes correspondientes tendrán que determinar. Entonces, no solo de enumerar, contamos con tanto, no, sí se va a enumerar, contamos con tal acta de declaración de los agentes captores, contamos con declaración de víctimas, contamos con declaración de testigos, contamos con fotografías, contamos con videos, contamos con actas donde se hace constar la vinculación que se tiene por parte de las escuchas telefónicas autorizadas con tales fechas, y en estos momentos, señor juez, se lo pongo a disposición juntamente con la defensa. O puede decir, ya la defensa, antes de la audiencia, se le trasladó toda esta documentación que en esos momentos se lo trasladamos a usted. Pero no reproducir la prueba ahí. No es que va a traer, bueno, tienen 3 testigos, escuchemos a los testigos de una vez, ¿verdad? Es casi exactamente con las escuchas telefónicas, lo que nosotros miramos alguna vez. Sí, doña Carolina, cuénteme. Perdón, licenciado, solo una pregunta con respecto a ese tema. Si no es conveniente presentar esas pruebas y así como dice usted, hacer las reproducciones o escuchar a los testigos, ¿por qué en la práctica sí lo permitieron? Lamentablemente, porque recordemos, a veces, por desgracia, perdonen la palabra, a veces quieren jugar un rol político, show político, y esto no debe de prestarse en esto. Recordar que la reproducción de prueba únicamente es en el debate, nada más. En esta etapa no hay reproducción de prueba, no hay desarrollo de prueba. Esta etapa no. Esta etapa solo son indicios para determinar la probabilidad de participación. Pero ya de producir prueba. Y perdonen que le saque tanto esto, pero eso lo miramos todos. El estar reproduciendo los audios, eso no es correcto. Simplemente se le entrega un acta al juzgador, resumen donde está probablemente la participación del hoy sindicado en estos y que se obtiene
a través de estos medios de investigación especial, los cuales determinan que fulano de tal probablemente participó. Esa probabilidad, usted como juez ya dice, bueno, hay ciertos indicios para ligarlo proceso. Pero conserva su presunción de inocencia. No le destruyen su presunción de inocencia. Lo que pasa es que a nosotros eso a veces en muchas ocasiones nos encanta ver sangre, nos encanta. Es más, yo recuerdo que en esas ya mucha gente quería que de una vez eran condenadas las personas. No, hay un proceso perfectamente, aceptación de cargos, como dijo la compañera, un procedimiento de ebriado que se puede hacer después, o un procedimiento especial que también se puede dar de una vez, pero cada quien en su debida, en su debido proceso, pero no colocar etapas donde no son. El grave problema es que para cuando se reproduzca la prueba, ¿qué va a pasar? Si ya fue todo trastocado. Y sí, tiene razón usted. La verdad es que lamentablemente nos acostumbraron a reproducir la prueba. ¿Qué sin más? Porque a alguien no se le ocurrió. De una vez escuchemos al testigo tal. Claro, no es correcto. Don Carlos. Licenciado, muy buenas tardes. ¿Sí? Con relación a este tema que ustedes nos está exponiendo, ¿hay alguien que pueda, por ejemplo, ser el responsable de decir, vea, señor fiscal o abogado defensor o querellante, no es el momento para presentar este tipo de... Es el juez. Es el juez, pero... El juez es el que tiene que decir, momento, señor fiscal, solo concrétese en lo que es la imputación y haga referencia a los elementos que tiene y tráigame las copias que tiene, las actas que tiene. O sea que aquí el que se estaba dando su paquete o el show político son los jueces irresponsables que permitieron todo este tipo de abusos. Y uno cree que de una vez va a haber sentencia. Y ustedes ya saben el proceso. Para que exista sentencia hay que pasar fase preparatoria, fase intermedia y después la etapa del juicio. Correcto. Gracias, licenciado. Don Luis, hoy sí están ustedes amenos, me encanta. Don Luis. Lick, buenas tardes. ¿Sí? Mucho gusto. Yo tengo una duda. Cuando hablamos de pruebas, sabemos, como usted lo está diciendo ahorita, la producción es en lo que es el debate. Ahora bien, la duda que yo tengo en el caso cuando hay agentes captores de PNC, ¿ellos en qué etapa entran? Es necesario, según tengo entendido, de que ellos no pueden presentarse o no deben presentarse en lo que es audiencia de primera declaración, pero ellos entrarían como testigos en la etapa del debate. Sí, todos los agentes captores son testigos en la fase del debate, porque ellos van a declarar por qué razones tuvieron para la detención, cuando es flagrancia, ¿verdad? Cuando es flagrancia. ¿Y es necesario o es obligatorio de que ellos lleguen o no, o se pueden excusar? No, si son testigos tienen que llegar. Si no, se les conduce a la fuerza. Ahora, hay un tema importante. Por ejemplo, hablamos la vez pasada sobre el juzgado de turno. Llega una persona, el que tenga oportunidad de ver, se quedan totalmente invitados en una forma particular cuando tengan tiempo, hombre. En lugar de estar viendo TikTok o en lugar de estar viendo sus películas, llévense la novia al juzgado de turno un día, hombre. De veras, entren al juzgado de turno. Un sábado, un domingo. Vayan a ver todo este tema, sentir ese olor de lo que es el ámbito procesal. Vayan. Está el MAINA también, donde está el tema de los niños. Está el de la mujer que está aquí por no sé dónde, por la zona 3 o zona 7. Vayan, llévense a la paseo a la novia o al novio. Genial, es público.
Vayan a ver. Entra un sujeto aprendido en flagrancia, entonces en forma automática lo fichan en todo el procedimiento administrativo, ahí se ve, y de una vez el policía captor o los policías captores pasan con el oficial del Ministerio Público o auxiliar fiscal del Ministerio Público y ahí le levantan el acta. No nos quedamos antes solo con la prevención policial, era suficiente. Antes con una prevención policial de una vez ligado a proceso. Ojo, ojo. Hoy no. La prevención policial simplemente es un documento base. Y el fiscal va a tener la declaración de los agentes captores. Perdón, licenciado. Fíjese que hay una compañera que quiere entrar a la clase, pero no... Sí, fíjese que tenemos ese problema. Yo ya lo pasé diciendo el jueves pasado. Me dijeron que me lo iban a arreglar, que no sé qué, y que me iban a llamar, que me iban a escribir, y aquí estoy esperando. Perdonen, jovenazos, ya no es culpa mía, es problema de la facultad. Mí que no me digan otra cosa. Yo estuve el día jueves ahí. Antes de pasar con ustedes, estuve allá. Después con ustedes, que me toca irme al S12, pasé nuevamente al S7. Perdonen, mil disculpas, pero ya no es culpa mía. Entonces, ¿en qué iba? Ahí se le toma la declaración a agentes captores y de esa documentación y las fotografías que se tengan, toda evidencia que se tenga, de una vez se basa con el defensor, para que el defensor tenga toda la comunidad de la prueba, y ya en la imputación el fiscal le hace ver, por eso es la plataforma probatoria. En la plataforma probatoria, primero la plataforma fáctica, los hechos, que al señor se le detuvo por tales situaciones, y esta circunstancia se puede aprobar, señor juez, con las declaraciones de agentes captores levantadas el día de hoy en esta agencia del Ministerio Público, el cual también acompaña fotografías, videos, todo lo que tenga, actas de las escuchas telefónicas, todo lo que se tenga. Y aquí se lo presentamos, señor juez. Y todo esto, al criterio del Ministerio Público, la persona cometió el delito de tal y tal, tipificado en tal, calificado en tal y tal artículo del Código Penal. Eso es. Esa es la imputación. Base fáctica, que son los hechos. Primero la base fáctica, después la base jurídica y de último la base probatoria. Otros la base fáctica, la base probatoria y después la base jurídica. Vuelvo a insistir, esto no está escrito en piedra. Ustedes lo pueden ir modificando. La idea es tener eso. Entonces, seguimos con la imputación. Los elementos probatorios de que refuerzan lo manifestado por los hechos, la calificación jurídica, y después viene lo que es la intimación, ¿verdad? La intimación donde el juez le acerca los hechos jurídicos establecidos por el fiscal al procesado, y de una vez le pregunta si comprendió. Sí, señor juez, muy bien. Ahora es su deseo de declarar. No de abstenerse, a sabiendas que no le va a perjudicar en absoluto si se abstiene. Después viene, si él dice que acepta, pues entonces viene la amonestación, porque aquí no se puede hacer una protesta porque no es testigo ni perito. Recordemos que solo los testigos y peritos tienen la necesidad de ser protestados bajo la advertencia que si ellos no declaran con verdad, pues van a ser procesados por falso testimonio. En cambio, el procesado puede mentir, puede hacer cualquier cosa que no se va a hacer utilizado en su perjuicio. Por eso muchos en la defensa, muchos, le dicen al procesado, le recomiendan que no declare, porque con declarar, pues la verdad es que
no logra mayor cosa. Ahora depende de las circunstancias, porque si el procesado está seguro que él no cometió un delito, imagínense que lo que realmente solía pasar muchas ocasiones, alguien iba caminando a 11 de la noche, de repente iba feliz porque fue a dejar a la que pretendía y anda feliz porque le dio 2, 3 horas de plática, y cuando sintió a las 11 de la noche y sale corriendo y viene una patrulla, los detenían y les ponían alguna cosita, crack o lo que sea, y de una vez presos, pues. Entonces, en esos casos, muchas veces los procesadores dicen, yo no fui, señor abogado, mire, esto pasó, vamos a hablar con mi novia y no sé qué, y es otra cosa. Entonces, ahí el imputado muchas veces en esas situaciones sí considera declarar, ¿verdad? Pero hay a cuestión de análisis que tiene que hacer el abogado para recomendar o no. Podemos insistir, en muchas ocasiones se abstienen de declarar. Pero si se decide declarar, pues ya declara libremente. Después las preguntas que le hacen todas las partes, empezando por la parte acusadora. Después lo que hablamos, ¿verdad? Las 3 fases de la primera declaración, que es terrible. Perdone, yo sé que ustedes me han escuchado hablar mucho de esto, pero para mí es terrible todo ese gran proceso que más parece un debate, que tiene más, yo creo que es muy similar, tienen unos procedimientos muy marcados, que no debería ser así una primera declaración, pero es lo que tenemos, ¿verdad? Hay que entender qué es lo que tenemos. Ya después se termina ligarlo, ¿no? Proceso, pues ya sabemos que si es falta de mérito, recordemos que ahí fuera, ahí ya no hay más, ahí termina la primera declaración. Pero si se liga a proceso penal, pues entra otra fase de discusión. Se oye muy bonito, ¿verdad? Y se oye muy garantista, pero yo creo que es menos garantista que otra cosa, porque supuestamente hay debate por cada una de las partes. Primero hay un debate de ligar a proceso, después hay un debate para imponer medidas de coerción, y yo creo que el juez de antemano ya sabe qué medida de coerción, especialmente en Guatemala, cuando todo es prisión preventiva, y todo es prisión preventiva, máxime cuando ya hablamos del 264, donde establece un listado de tipos penales que ni por nada en el mundo se les otorga medida sustitutiva, y eso es grave. Lo que hablamos, hay situaciones de humanidad que sí debería darle medida sustitutiva. Yo aplaudo a muchos jueces. Creo que hoy hubo uno donde se le otorgó a alguien por una enfermedad terminal o por mucha vejez, darle una medida sustitutiva por razones humanitarias. Y como ya les dije, lamentablemente en Guatemala tenemos esta prisión preventiva oficiosa, como le llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esperamos, yo tengo fe en esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que venga a replantearnos todo esto para que sea el juez y solo el juez el que decida darle una medida sustitutiva, ¿no? Recordemos que la presunción de inocencia no se destruye en primera declaración. Después viene la discusión del plazo. Imagínense otra discusión para ver hasta cuándo se presentan los actos conclusivos. Y de una vez, día y hora para la audiencia en la fase intermedia. De una vez. Esto parece bien porque es para evitar a lo máximo emplazamientos y tratar de que sea mucho más rápido esto, pero sabemos que la realidad es diferente. Yo comparto más una declaración más simple, menos burocrática como esta. Y después se finaliza la audiencia, el cierre de la audiencia. Y yo les pasé también a ustedes estas guías, una guía de resoluciones orales, que usted en la propia audiencia tiene que emitir la resolución, se liga al procedimiento.
después del encabezado del juzgador, del juzgado, empieza a desarrollar el considerando. Y de ahí un considerando legal, el fundamento legal, y por tanto dice, se liga por eso al sindicato tal, se le conceden todos los derechos y recursos legalmente establecidos al procesado. Bien, ahora vamos a la siguiente fase, el tema de otorgarle otorgarle o no medidas sustitutivas, y viene lo mismo, considerando a la defensa, considerando, eso lo tiene que hacer usted verbalmente, esta es una guía. Y por tanto se decreta la medida sustitutiva por tal, se ordena la libertad inmediata. La prisión preventiva, ahí está, de conformidad al 259 del Código Procesal Penal. Y la resolución final, imagínense, tiene que emitir 3 resoluciones el juzgador en una sola audiencia. Esto antes del 2010 no era así. Antes era un autito pequeño del juzgador y punto. Donde de una vez, después de escuchar al procesado, la intervención de las partes, de una vez emitía el auto de procesamiento y la medida sustitutiva, prisión preventiva que él consideraba. Pero ahora hay que emitir 3 resoluciones. Bien. Ahora nos vamos a otro asuntito que tengo por ahí. Vamos a la teoría del caso. La teoría del caso. La teoría del caso, fundamentalmente, la hipótesis, tanto una hipótesis que se tiene que dar por parte tanto del fiscal como del defensor. Cada quien tiene su teoría del caso. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Ok, perfecto. Esto cómo se los hago llegar. Voy a ver si a los compañeros que tengo registrados se los voy a hacer llegar para que ustedes lo tengan. Pues es una idea que se tiene por parte del juzgador, lo que es la teoría del caso. Vuelvo a insistir, hay una teoría del caso del juzgador, una teoría del caso del defensor y una teoría del caso del fiscal. Cada quien tiene su... Licenciado, disculpe. ¿Sí? Fíjese que dejó de presentar, ya no vemos la presentación. No me diga usted, yo hablando y hablando y hablando. Vamos a ver cómo le hago ahora. Permítanme. No crean que como ustedes son súper duchos. Vamos a ver. Aquí. Poco a poco voy aprendiendo. Ahí estamos. Así es, licenciado. Ok, va. Entonces es la teoría del caso. Yo voy a ver si se los traslado con sus compañeros. Les decía, la teoría del caso, cada sujeto procesal inicialmente plantea una teoría del caso. La teoría del caso del fiscal, pues obviamente es la indispensable porque es la que nos da los insumos, le da el insumo al juzgador de la pretensión, le da la tesis al defensor, y esta tiene que tener su teoría del caso. Realmente es antítesis de lo del fiscal. Y cada quien maneja, porque la idea es esa, tener esa idea básica de lo que, del por qué está procesado esta persona. Es una idea básica que tienen las partes procesales. Ahí dice las características: debe ser sencilla, lógica, creíble, debe ser sustantiada en principio de legalidad, flexible porque los elementos van a ir subiendo, no solo con las primeras evidencias se puede quedar el fiscal, esto puede ir cambiando constantemente. Es lo que le decía, el fiscal, el defensor, el juzgador tienen su versión correspondiente, y la idea es que el juzgador pues llegue a determinar, muchas veces con base en las dos teorías del caso, tanto fiscal como defensor, el criterio y la
y lo que se inicia todo un proceso. La decisión del juzgador, como lo vimos la vez pasada, el quantum probatorio, es que en la audiencia primera declaración, si existe una certeza negativa, pues es falta de mérito. Si es duda, ojo, si hay duda, falta de mérito. Si hay probabilidad, pues ahí es un auto de procesamiento. Si hay probabilidad. No digamos hay certeza, ¿va? Pero certeza en sí se maneja hasta en sentencia, Aquí una probabilidad. La audiencia apertura a juicio, lo mismo, una certeza negativa, pues tiene que ser un sobreseimiento, una duda, pues debe ser la clausura, una clausura porque hay duda. Distinto en la primera declaración, si hay duda, falta de mérito. La probabilidad, que es lo que se busca también en la apertura a juicio, es una probabilidad, y eso lo dice el 332 bis, la probabilidad de su participación, que ya con eso nos vamos directamente al juicio, y solo en juicio, si se mantiene la duda, si se mantiene la probabilidad, hay absolución. Recordemos que en sentencia tiene que haber certeza. Aquí ya viene el juzgador, ya ustedes lo saben, puede dar una prisión preventiva o una medida sustitutiva, ya esto ya más que sabido. ¿Cómo elaborar la teoría del caso? Que esto es importante, usted como fiscal, indudablemente es la primera base que se tiene, es el primero que hace la teoría del caso. Y es prácticamente lo que hemos dicho con base en que esta teoría del caso nos va a servir para la imputación, porque en la imputación tiene que haber una estructura fáctica, una estructura probatoria y una estructura jurídica. No en ese orden. Primero la estructura fáctica, eso no cabe duda. Después usted puede cambiar estructura jurídica, estructura probatoria o jurídica probatoria o probatoria jurídica. Eso ya depende cómo usted se sienta, pero en estructura fáctica son aquellas 6 preguntas que ya vimos. ¿Quién, a quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? Son las 6 preguntas que hay que responder en todos los hechos que nos lleguen. Tenemos que preguntar quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, cuándo, dónde, cómo, qué elementos en el cómo, recordemos qué elementos objetivos y subjetivos tenemos para delimitar en el tipo, y el por qué estrictamente es un elemento subjetivo, el que impera, el móvil, qué fue lo que le movió para cometer el delito. Son 6 preguntas fundamentales. Ya de ahí la estructura probatoria, pues son elementos de investigación que se tiene, todos los elementos de investigación que pueden tener. Recordemos que es la primera declaración. Y lo jurídico, pues ya es la subsunción jurídica que se hace de los hechos a lo que señala el Código Penal como norma primaria y norma secundaria. Y aquí está quien lo hizo, de esta estructura que también yo se las trasladé. Todo esto yo se los voy a trasladar a ustedes, con los compañeritos que tenemos como enlace para nosotros. Yo se los trasladaré y ya ustedes se manejan en diferentes plataformas y ya esto los va a ayudar. Aquí es un pequeño ejemplo. Y ahora mismo miramos práctica de un caso concreto. Como esto se los va a pasar, no me voy a desgastar. Se trata de esta es una prevención policial, que a alguien lo detienen, creo que está disparando y también con arma de fuego sin la licencia correspondiente. Esos son 2 casos que abundan muchísimo, pero muchísimo. Esta es una prevención policial.